Hola a todas y todos, nos volvemos a encontrar de este modo virtual, esta vez para presentar un acercamiento de los estudios pragmáticos del lenguaje, es decir, aquel enfoque teórico que focaliza en los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Como la pragmática estudia los principios generales que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, hablamos de las condiciones que regulan en una situación concreta el uso de un hablante concreto, de enunciados concretos y la interpretación por parte del destinatario. Decía entonces, como la pragmática estudia los principios generales que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, va a intentar dar respuestas acerca de las problemáticas que plantea la complejidad de la interacción verbal. Escandel-Vidal concibe que una teoría general del lenguaje debe dar respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo es posible que lo que decimos y lo que queremos decir puedan no coincidir? 2. ¿Cómo es posible que a pesar de todo nos sigamos entendiendo? 3. ¿Qué parte de lo que no entendemos depende del significado de las palabras que usamos? 4. ¿Qué parte depende de otra cosa? Y 5. ¿De qué otra cosa? De ahí que la pragmática deba considerar factores extralingüísticos a los que no se puede referir un estudio puramente gramatical. Emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo. Escandel-Vidal propone un modelo de análisis pragmático que está conformado por dos clases de elementos. Uno de naturaleza material, es decir, de entidades que se pueden describir, entidades objetivas, y otro de naturaleza inmaterial, es decir, tipos de relaciones que se establecen entre los elementos materiales. Los primeros, los de naturaleza material, son emisor. Cuando hablamos de emisor hablamos de un sujeto real que tiene creencias, que tiene actitudes, que puede tener diferentes relaciones con su entorno. Destinatario, es decir, a quien se dirige el enunciado y con quien se suele intercambiar el papel. Es un receptor elegido por el emisor. Enunciado, lo construye según un código lingüístico. El mensaje, ¿no es cierto?, expresión lingüística que produce el emisor. Y entorno, es que sería el contexto o situación espacio-temporal, el soporte físico, o también podríamos hablar de decorado en el que se realiza la enunciación. Los componentes que ella llama inmateriales son la información pragmática, todos esos conocimientos y creencias, opiniones, sentimientos que tiene un individuo en un momento cualquiera de situación de comunicación verbal, que tiene sus subcomponentes, ¿no? Que sería un subcomponente general, un conocimiento del mundo, de todo lo que tiene que ver con lo cultural, de todas las características naturales de ese conocimiento del mundo, bueno. Un subcomponente situacional, es decir, esa competencia, ese conocimiento que viene de los mismos interlocutores durante el momento de la interacción, y un subcomponente contextual, es decir, que tiene que ver con las expresiones lingüísticas que se intercambian con lo inmediatamente anterior, ¿no? Entonces estos serían los subcomponentes de esa información pragmática. Otro componente inmaterial sería la intención, es decir, la relación que se establece, que es siempre dinámica, entre el emisor y su información pragmática por una parte y el destinatario y el entorno por otra. Y por último, otro componente inmaterial, la relación social, es decir, la relación que existe entre los interlocutores por pertenecer a una sociedad, a una estructura social, ¿no es cierto?, que implica que
que se impongan una serie de elecciones, se seleccionen que van a selecciones que se va a hacer que va a determinar la forma del enunciado. La teoría de los actos de habla. Cuando John Austin se propone como objeto de análisis la significación, su propuesta es que lo fundamental en el proceso de significación no es ni la conexión del significante con el significado, ni la manera en que se elabora el significado. La cuestión no es ni cómo se reproduce el signo, ni cómo se codifica, ni cómo se decodifica. Cuestiones que están presentes en todos los debates típicos de la lingüística tradicional. Lo importante, según Austin, es cómo se habla, y hablar es una acción equivalente a cualquier otra. Por lo tanto, está regulada del mismo modo en que están reguladas todas las acciones de los individuos. Cuando hablamos no estamos expresando un significado, sino que estamos haciendo alguna cosa. John Austin, entonces, es el iniciador de la pragmática moderna, cuya teoría fue perfeccionada por John Searle. Recordemos que el libro en el cual se encuentran 7 de sus conferencias se llama Cómo hacer cosas con palabras. Austin distingue en principio 2 tipos de enunciados: los enunciados declarativos o constatativos, que se caracterizan por admitir asignaciones de verdad o falsedad, por ejemplo, está nevando, la tierra es redonda, y los performativos o realizativos. En este tipo de emisión se hace exactamente lo que se dice. Ciertos verbos funcionan como performativos explícitos, nombran la acción que se hace mientras se la dice mediante una palabra. Por ejemplo, juro, prometo, declaro, niego, bautizo. Los enunciados constatativos describen un estado de cosas, son verdaderos o falsos. Los enunciados realizativos no son evaluados como verdaderos o falsos, sino como adecuados o inadecuados. Se puede decir que las diferencias entre constatativos y realizativos son: el enunciado realizativo es una oración declarativa, va en primera persona del singular, del presente del indicativo. No puede evaluarse en términos de verdad-falsedad, sino como adecuado-inadecuado, afortunado-desafortunado. Y a su vez, el enunciado realizativo tiene condiciones especiales para su emisión. Por ejemplo, les pido disculpas, te bautizo. Después de establecer la distinción entre los enunciados constatativos y los realizativos, Austin señala que para la ejecución de un enunciado realizativo, además de pronunciar las palabras correspondientes, es necesario que muchas otras cosas anden bien y salgan bien para poder decir que la acción ha sido ejecutada con éxito. Esas cosas las describe Austin al ir examinando y clasificando los tipos de casos en los que, cito, algo sale mal y como consecuencia de ello el acto, asumir un cargo, apostar, legar, bautizar o lo que sea, es un fracaso o, por lo menos, lo es en esa medida. Fin de cita. En tales casos se puede decir entonces que, cito, la expresión lingüística no es en verdad falsa, sino en general desafortunada. Por tal razón, llamaremos a la doctrina de las cosas que pueden andar mal y salir mal en oportunidad de tales expresiones la doctrina de los infortunios. Fin de cita. Para Austin, los infortunios son las diferentes maneras en que una emisión realizativa puede ser desafortunada, es decir, no cumple su objetivo, y esto se da cuando se rompen determinadas reglas. Para evitar que se den los infortunios, Austin enuncia algunas de las cosas que son necesarias para el funcionamiento afortunado o sin obstáculo de un realizativo, o al menos de un realizativo explícito. Esto lo lleva a formular una serie de condiciones de producción de un acto realizativo que son las que se conocen como la doctrina de los infortunios. Los tipos de infortunios que reconoce son los siguientes. En los casos de las violaciones a las reglas A y B se dan los desaciertos. En 2 casos de A1 y A2 se da una mala apelación a un procedimiento, sea porque no hay tal procedimiento o porque el mismo no puede hacerse valer en la forma en que se intentó.
En consecuencia, los infortunios de la clase A pueden ser denominados malas apelaciones. Entre ellos, el caso del segundo tipo A2, esto es, cuando el procedimiento existe pero no puede aplicarse como se intenta hacerlo, puede denominarse malas aplicaciones. En oposición a los casos A, ocurre que en los casos B existe el procedimiento y es aplicable a la situación, pero se falla en la ejecución del rito. Por ello, los casos B, por oposición a los casos A, pueden llamar malas ejecuciones. En esos casos, el acto que se intentó está afectado, ya sea porque hay un vicio en la realización de la ceremonia o porque ésta no se llevó a cabo en forma completa. La clase B1 es la de los actos viciados y la clase B2 la de los actos inconclusos. En el caso de incumplimiento de las reglas gamma, se da lo que denomina abusos, es decir, cuando el acto pretendido es hueco. En el caso de la regla gamma 1, se darían los actos insinceros. 4 de estos infortunios son tales que convierten a la expresión en un desacierto y al acto que se intentó hacer en nulo y sin valor, esto es, en un acto que no tiene efecto. Los otros 2, por el contrario, solo hacen que el acto que se pretendió realizar configure un abuso de procedimiento. Por ejemplo, un acto nulo puede ser en el caso de que alguien diga: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin ser un cura, sin estar en la ceremonia, sin tener ninguna de los requisitos que tal rito requiere. Cuando Austin analiza situaciones que involucran enunciados realizativos, encuentra cuestiones que tienen que distinguir. Por ejemplo, el uso del realizativo sin efecto realizativo, enunciados realizativos que no tienen la forma canónica, verbo en primera persona del presente en voz activa, acciones lingüísticas sin realizativo explícito, ambigüedades de contenido proposicional, por ejemplo, mañana vengo. La dicotomía constatativos-realizativos es insuficiente para establecer una distinción clara entre verbos realizativos explícitos y verbos realizativos implícitos, en tanto puede haber más de un implícito. Entonces, la dicotomía va a ser subsumida por una unidad mayor, el acto de habla, 2 dimensiones dentro de la misma unidad. En vez de haber 2 tipos de enunciados, los verdaderos o falsos, constatativos, y los afortunados o desafortunados, realizativos, hay actos lingüísticos que incluyen enunciados, tanto realizativos como constatativos, no como equivalentes. Ha cambiado el enfoque. Es decir, se diluye esa distinción entre constatativo y realizativo porque, además, cada vez que se realiza un acto constatativo, siempre está implícito el yo creo que la Tierra es redonda, por ejemplo, yo afirmo que la Tierra es redonda, yo aseguro que la Tierra es redonda, etc. El acto lingüístico entonces se vuelve triádico. Todo acto lingüístico expresa 3 actos a la vez. Como dijimos, el acto lingüístico se vuelve triádico. Todo acto lingüístico expresa 3 actos a la vez. Un acto locucionario o locutivo, secuencia de sonidos, acto fonético, llevada a cabo de acuerdo con una gramática particular, acto fático, enunciado que permite el acto de referir y predicar, acto rético, es decir, el acto locucionario en sus 3 aspectos, fonético, fático y rético. Acto ilocucionario, el que subsume la dimensión realizativa, el uso convencional del lenguaje, el que tiene la fuerza ilocucionaria. Y por último, el acto perlocucionario, que implica el efecto que se quiere causar en el oyente, efecto adecuado a las circunstancias de tal emisión.
Si ponemos como ejemplo Bastardos sin Gloria, que fue dirigida por Tarantino, será un enunciado realizativo implícito. Yo afirmo que Bastardos sin Gloria fue dirigida por Tarantino. Si especificamos, el acto locucionario es un referir, donde Bastardos sin Gloria, que es el nombre de la película, y Tarantino son expresiones referenciales, y el predicar es fue dirigida por. El acto ilocucionario sería afirmar y el acto perlocucionario podría ser informar. Acá tienen una serie de ejemplos en donde se puede ver de qué modo lo importante no es el significado convencional de los términos, ni lo que se dice literalmente, sino lo dado en lo intencional, en la fuerza ilocutiva de cada enunciado. ¿Tenés hora? No queremos que nos respondan sí o no, sino, es decir, no es exactamente una pregunta, sino una petición. ¿Siempre sos tan antipático? En realidad tampoco estamos haciendo una pregunta, no queremos que nos respondan sí o no, sino que estamos haciendo un reproche. ¿Cuántos años tenés? Esta puede ser una pregunta, pero también esa misma ¿cuántos años tenés? Si se lo digo a alguien que es grande para decirle que hizo algo infantil, no es exactamente una pregunta, sería un reto, ¿no es cierto? O un reproche. ¿Cómo te tengo que decir que te calles? Otra vez, una pregunta que no es una pregunta, sino una orden. Cállate. ¿Qué más podemos pedir? Una afirmación que está dada a partir de una pregunta. No es lo mismo que decir, no se en algún contexto, obviamente, no se puede pedir más. La contribución del filósofo John Searle a la teoría formulada por Austin la realiza en su libro Actos de habla, de 1969. Sus disertaciones están encaminadas a detallar las reglas que gobiernan la producción efectiva de los actos de habla y en establecer la distinción entre actos de habla directos e indirectos. Para él, cito, hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta altamente compleja gobernada por reglas. Aprender y dominar una lengua es haber aprendido y dominado tales reglas. Fin de cita. Es importante entonces el hecho de que va a considerar el acto de habla como unidad mínima de comunicación lingüística. Por otro lado, si hablar una lengua es conocer las reglas que la gobiernan, los actos de habla se realizan de acuerdo, naturalmente, con una serie de reglas, las que van a ser para ser condiciones preparatorias y condiciones de sinceridad, por ejemplo. Searle no aceptó la noción de acto locutivo propuesta por Austin y propuso la existencia de un acto proposicional que lleva el contenido de un enunciado. Sugirió que el acto proposicional incluye los actos subsidiarios de referirse a alguien o algo y de predicar alguna propiedad o acto de eso a lo que uno se ha referido. El acto de habla consta de un acto de emisión, un acto proposicional, referir y predicar, y un acto ilocutivo. Como decíamos, propuso que un enunciado consta de dos partes, no necesariamente separadas, una proposición, es decir, el contenido expresado, generalmente constituido por una referencia y su predicación, y una ayuda funcional indicativa, que marca la fuerza ilocutiva, es decir, lo que muestra en qué sentido, con qué fuerza ilocutiva debe interpretarse la proposición y lo que manifiesta cuál es el acto ilocutivo que está realizando el hablante. Por eso no distingue entre actos locucionarios e ilocucionarios, sino entre contenido proposicional y fuerza ilocucionaria.
Estas ayudas funcionales indicativas incluyen el orden de las palabras, el énfasis, la entonación, los predicados realizativos. Entonces, el indicador de fuerza ilocutiva puede ser variado y el mismo contenido proposicional puede utilizarse con diferentes fuerzas ilocutivas, como se ven los ejemplos. Julio viene, prometo que Julio va a venir, que venga Julio, ¿viene Julio? Searle propone una taxonomía alternativa sobre la base de principios de clasificación como son el objeto o el propósito ilocucionario, la dirección de ajuste entre el contenido proposicional del mundo y la condición de sinceridad o estados psicológicos expresados en los actos, entre otros. Distingue 5 tipos de actos ilocucionarios: asertivos o representativos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. En su obra, Searle intentó explicar la noción del acto ilocucionario al enunciar un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para la ejecución de un tipo particular de acto ilocucionario y extraer de ahí un conjunto de reglas semánticas para el uso de la expresión que marca el enunciado como un tipo de acto ilocucionario. Por ello distinguió entre 2 tipos de reglas que gobiernan la realización lingüística y que son las regulativas y las constitutivas. Condiciones de contenido proposicional, preparatorias, de sinceridad y esenciales. Por ejemplo, en el acto de prometer, las condiciones del contenido proposicional serían que debe emitirse solo en el contexto de una oración, cuya emisión predica un acto futuro del hablante. Las condiciones preparatorias debe emitirse solo si el oyente preferiría que el hablante hiciese determinada cosa a que no la hiciese, y el hablante cree que el oyente prefiere que el hablante haga eso a que no lo haga. La regla o condición de sinceridad sería que debe emitirse solo si el hablante tiene la intención de hacer tal cosa. Y la regla o condición esencial es que la emisión, en este caso la promesa, cuenta como la asunción de una obligación de hacer determinada cosa. Tanto la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson como la de Grice comparten ciertos aspectos. La propuesta de Grice nos da lo fundamental, ya que es complementaria de la noción de significado no natural. Grice distingue claramente el significado natural, es decir, el significado convencional de la emisión, y el no natural e intencional. Hay 2 tipos de significados o también 2 lógicas distintas que organizan significados. Por un lado, el significado de la lógica, el proposicional, que es el que a Grice no le interesa. Lógica, de la semántica, del contenido proposicional, ligado a condiciones de verdad y falsedad. Por otro lado, la que sí le interesa a Grice es la lógica conversacional, lógica gobernada de otro modo, donde la cantidad y la importancia de la información transmitida no dependen del número de palabras, sino de quién a quién y con qué intención se la emite. Donde lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Y esta diferencia entre lo dicho y lo comunicado radica principalmente en el significado intencional del hablante. Grice propone un análisis del tipo particular de lógica que actúa y rige en la conversación. Propone una serie de principios normativos que se suponen aceptados tácitamente por quienes participan de una conversación. Todos estos principios se incluyen en lo que Grice llama principio de cooperación. No es prescriptivo, sino descriptivo, condición racional básica para que el discurso sea inteligible y tenga sentido. El principio de cooperación se desarrolla en otras máximas de menor rango, a las que Grice, siguiendo a Kant, denomina categorías de cantidad, cualidad, relación y modalidad.
Las máximas de cantidad, referida a la información que debe darse como necesaria. De cualidad, referida a la veracidad de lo dicho y con pruebas que lo sustenten. De relación, referida a lo pertinente de lo que se dice. Y de manera o modo, referida a la claridad, brevedad y orden del decir. Grice introduce el concepto de implicatura, un tipo especial de inferencia pragmática basada en la distinción entre lo que se dice y lo que se implica al decir lo que se dice o lo que no se dice. Cuando se viola alguna de las máximas del principio de cooperación, se genera una implicatura. Grice distingue dos tipos de implicaturas, convencionales y conversacionales, aunque la diferencia no siempre es nítida. La implicatura convencional está vinculada a las palabras, aunque depende de algo adicional a su significado, en tanto que la implicatura conversacional tiene que ver con pautas que regulan la conversación. Las implicaturas conversacionales son fenómenos pragmáticos en los que no hay vinculación con las palabras o las frases, sino que derivan de factores del contexto y de las convenciones. Grice distingue entre implicaturas conversacionales generalizadas, que no dependen del contexto en el que se emiten, y particularizadas, que dependen del contexto de emisión. Para que haya implicatura conversacional, es necesario que el hablante viole ostensiblemente una máxima, que el hablante sepa que como hablante la violó y que ambos, hablante y oyente, compartan un conjunto de conocimientos comunes, de modo que se provoca una implicatura, en tanto se quiere decir algo diferente de lo que efectivamente se dice, con un contexto situacional compartido y también un conjunto de conocimientos compartidos. Aquí tenemos 4 maneras de no atenerse al principio cooperativo. El primer caso, violación encubierta de una máxima sin ostentación, es decir, cuando no es evidente, cuando no se muestra que se está violando la máxima. ¿Qué hora es? Que alguien pregunte y quien responda diga son las 3 cuando en realidad son las 4. Es decir, no se evidencia que está mintiendo. Otro caso, suspensión explícita de una máxima y del principio de cooperación. Silencio, no responder. Tercer caso, conflicto entre el cumplimiento de dos máximas. ¿Dónde está el negocio? Cerca de la catedral. En este caso, el conflicto está en que se quiere cooperar, se quiere responder, no se quiere mentir, pero no se sabe bien la dirección. Entonces se viola la máxima de cualidad. Y el último caso, incumplimiento de una máxima con ostentación. ¿Quién se comió lo que quedaba del asado? El perro parece estar muy feliz. Y se viola la máxima de calidad y de pertinencia, ¿no es cierto? De pertinencia fundamental, ¿no? Se responde algo que no tiene que ver con la respuesta que se espera, que podría haber sido el perro, ¿no? El perro parece estar muy feliz. En los últimos años del siglo pasado, los lingüistas Dan Sperber y Dreide Wilson desarrollaron la llamada teoría de la relevancia, un estudio acerca de cómo es la comunicación humana a partir de una perspectiva cognitiva. El nombre de esta teoría ha sido traducido al español de dos formas, como teoría de la relevancia o como teoría de la pertinencia, y proviene del hecho que se centran en una de las máximas que proponía Grice, la máxima de relación. La convierten en un principio fundamental que rige la comunicación humana y la denominan principio de relevancia o pertinencia. La tesis central de la teoría de la relevancia es que las expectativas del cumplimiento de la máxima de relevancia que suscita un enunciado deben resultar tan precisas y predecibles que guíen al oyente hasta el significado del hablante.
El objetivo es explicar en términos cognitivos razonables a qué equivalen esas expectativas de relevancia y cómo éstas pueden contribuir a una visión empírica aceptable del proceso de comprensión. Lo primero que hay que señalar es la doble vertiente, cognitiva y comunicativa, sobre la que descansa la relevancia. Por una parte, se trata de una teoría que tiene en cuenta la cognición humana, puesto que un supuesto o enunciado es relevante cuanto mayor sea su efecto cognitivo o contextual y menor su esfuerzo de procesamiento. O dicho de otro modo, lo que digamos resulta relevante si se adapta al contexto de la conversación y si además es fácil de procesar para nuestro interlocutor. Es decir, que los enunciados suscitan una serie de expectativas de relevancia porque la búsqueda de la relevancia es una característica fundamental del conocimiento humano de la que los hablantes tienden a aprovecharse. Por otra parte, la vertiente comunicativa de la relevancia depende directamente de los procesos de codificación, es decir, del lenguaje, e inferencia, cómo interpretamos el mensaje. Pretende así ofrecer un mecanismo deductivo explícito que explique los procesos y estrategias que nos llevan del significado literal a la interpretación pragmática. Para Sperber y Wilson, la comunicación consiste principalmente en dos modelos: la codificación y decodificación de mensajes, que consiste en convertir una idea en signos lingüísticos y que ésta a su vez pueda ser entendida, y la ostensión e inferencia. Ambos modelos comunicativos son complementarias. Por ejemplo, si decimos "este auto es una carreta", estamos codificando una idea a través del lenguaje, pero a la vez estamos dando a entender que se trata de un auto de mala calidad, lo que se conoce como estímulo ostensivo. De modo que el destinatario, cuando recibe el mensaje, primero decodifica la idea que ese auto es una carreta, y luego infiere que ha querido decir su interlocutor que no es un buen auto. Ahora bien, esto no convierte en relevante cualquier estímulo que un emisor comunique, debido a que cito, el principio de relevancia no dice que los emisores produzcan necesariamente estímulos óptimamente relevantes, dice que necesariamente quieren que el destinador crea que lo hacen. Para que un supuesto o enunciado sea relevante es necesario recurrir al contexto, puesto que la relevancia o pertinencia no es una característica propia de los enunciados, sino que surge a partir de la relación entre el enunciado y el contexto. No obstante, cabe mencionar que el contexto no es algo fijo y predeterminado, sino que es el destinatario del mensaje quien lo amplía con el objetivo de lograr la interpretación más adecuada con la intención del emisor. El contexto también es el conjunto de conocimientos compartidos por los interlocutores en un intercambio verbal y que resultan necesarios a la hora de comunicarnos. Por este motivo, Sperber y Wilson distinguen tres formas de ampliar el contexto: recurrir a la memoria a corto plazo, o en otros términos, a las observaciones iniciales de la conversación; considerar la memoria enciclopédica aplicada tanto al contexto como al enunciado; y por último, la relación proceso comunicativo con el entorno inmediato de los interlocutores con el fin de añadir información y por lo tanto de inferir el supuesto de manera idónea. La explicación a este hecho parece sencilla. La ampliación del contexto responde a una búsqueda de la relevancia del enunciado por parte del destinatario. Es decir, el destinatario busca un contexto en el que el enunciado sea lo más pertinente posible. De este modo, se estaría cumpliendo la máxima de relación, por la que un supuesto es tanto más relevante cuanto mayor es su efecto contextual y menor su esfuerzo de procesamiento.